Hola, buenos días. Vamos a empezar hoy otra vez con el resumen que yo hago de la escuela dominical de cada semana, de la reseña del Ben Sígueme. Y vamos a continuar con la predicación de Jesucristo a los nefitas, ¿no? Con las cosas que le estaba enseñando. Esta semana vamos a ver los capítulos del tercer nef del 12 al capítulo 16. ¿Vale? Yo he sacado las cosas que he sentido que debía de compartir, ¿no? Habrá muchas cosas de las que no hablaremos. Bueno, pues durante el ministerio terrenal de Jesucristo, él predicó el Sermón del Monte a los judíos. Y el propósito que tenía era que sus apóstoles animarlos a que se esforzaran de todo corazón para lograr la perfección. ¿Vale? Ese fue el propósito de que él predicara el Sermón del Monte. Luego, cuando fue a visitar a los nefitas, pasó lo mismo. Él también volvió a predicar este sermón, el Sermón del Monte, con el mismo propósito. Lo que pasa es que hay algunos matices en el libro de Mormón que no están en la Biblia, ¿no? Por eso algunas cosas son un poco diferentes. En la clase de hoy como estaba diciendo, vamos a repasar este Sermón del Monte porque es necesario que también penetre en nuestros corazones, para que nosotros también tratemos de lograr la perfección, igual que tuvieron que hacer los apóstoles. Harold Billy dijo: el Sermón del Monte es como una autobiografía de Jesucristo, porque no hay palabra que él haya pronunciado en ese sermón que él no haya vivido personalmente. Entonces es como una autobiografía suya, que para nosotros es una guía, es como un plano que nos indica por dónde tenemos que ir. Son cosas que él vivió y nosotros, si queremos seguir sus pasos, pues debemos de hacer todo esto que hablan en el Sermón del Monte, que Jesucristo ya lo había hecho antes que nosotros. Las enseñanzas del Sermón del Monte nos muestran cómo ser buenos discípulos y qué tenemos que hacer para ser buenos discípulos. En la reseña del Ben Sígueme para uso individual y familiar, pues se pedía que al leer estos capítulos los miembros hicieran una actividad que era rellenar la frase de los verdaderos discípulos de Jesucristo, puntos suspensivos, y rellenar esos puntos suspensivos con lo que nosotros hayamos aprendido que tienen que hacer los verdaderos discípulos de Jesucristo. Le pedí a la familia Carnicer si querían compartir con nosotros esta actividad de completar la frase, los verdaderos discípulos de Jesucristo, qué otras cosas deben de hacer y que hayan aprendido de la lección. Y esto es lo que han compartido con nosotros. Los verdaderos discípulos de Jesucristo ayunan con semblantes felices y discreción. Los verdaderos discípulos de Jesucristo oran con palabras que salen de su corazón. Los verdaderos discípulos de Jesucristo perdonan con un corazón sincero. Los verdaderos discípulos de Jesucristo buscan atesorar su corazón con aquellas cosas que los elevan a ser mejores personas y los acercan a las verdades eternas. Los verdaderos discípulos de Jesucristo tienen su luz en la mirada. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son fieles a su doctrina. Los verdaderos discípulos de Jesucristo se preocupan del bienestar espiritual en este mundo lleno de necesidades y desafíos. Pues muchas gracias a la familia Carnicer. Creo que nos han dado una buena lección de algunas de las cosas que hacen los verdaderos discípulos de Jesucristo. Vosotros podéis hacer esto también en vuestra casa, de lo que hayáis aprendido, pues qué más cosas podéis saber de lo que hacen los verdaderos discípulos de Jesucristo. Muchas gracias a la familia Carnicer, muchas gracias. Bueno, pues Jesucristo empezó el Sermón del Monte precisamente indicándole a los que allí le estaban escuchando que debían de seguir y escuchar a los discípulos que él había apartado. Él había apartado a 12 discípulos, les dio autoridad para bautizar y también para enseñar. Entonces les pidió que por favor escucharan y atendieran a las demandas de lo que les pidiera y de lo que les hablaran estos discípulos. Eso es válido para siempre, fue válido para ellos y es válido para nosotros ahora, como bien sabemos. Y especialmente cuando los tiempos son turbulentos, cuando estamos pasando por una depresión, cuando estamos pasando por algún problema, por alguna inseguridad, por algún miedo, más que nunca necesitamos escuchar a los profetas del Señor. Porque somos más vulnerables cuando estamos en esa situación, ya lo hemos hablado muchas veces, y cuando estamos más vulnerables, Satanás se mete, porque tiene poder ante nuestra vulnerabilidad. Entonces debemos de procurar, si cuanto peor estemos, más falta nos hace escuchar a los apóstoles y a los profetas y aplicar las palabras que hagan o digan en nuestra vida. Y también les dijo
que debían de tener, que también lo hablamos la semana pasada, su cimiento puesto en Jesucristo, que sobre esa base sobre la que ellos tenían que construir su vida. Y esto me recordó un ejemplo. Yo no sé si vosotros habéis conocido a un muñeco que era el muñeco Tentetieso. No sé si existen todavía, no era un muñeco de bebés, que tenían en la base, el muñeco tenía como alguna pieza metálica, ¿no? Y era así, solía ser redondito. Y entonces cuando tú le dabas, por ejemplo, el Tentetieso para acá, él se ponía de pie, pum, pum, y seguía girando, 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 cada vez menos, 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 hasta que se paraba. Si le dabas para adelante, él se ponía de pie y entonces en esa dirección se quedaba así moviéndose, moviendo, hasta que se paraba. Pero le dieras para donde le diera el viento por aquí, la tormenta por acá, él giraba, 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 se doblaba, pero siempre se ponía de pie. Por eso se llamaba Tentetieso este muñeco, que es parecido al junco del dúo dinámico, que se dobla pero siempre sigue en pie. Pues lo mismo nosotros. Por muchas tormentas que vengan, por muchas dificultades que estemos pasando, tenemos que tener nuestro cimiento sobre Jesucristo, porque podremos caer, pero tendremos fuerza y capacidad para levantarnos, y eso es muy importante. El Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Bienaventuranza significa, bienaventurado significa ser próspero, significa ser feliz, significa ser bendecido. Y también de bienaventuranzas o bienaventurado es felicidad humana. Entonces, cuando decimos bienaventurados los tal, podríamos decir también bendecidos los tal, felices los tal, prósperos los tal, y dichosos también significa lo mismo, ¿no? Bienaventurados. De hecho, en alguna escritura dice dichosos los de no sé qué, no sé cuánto, que tal y cual. Ese dichoso es lo mismo parecido a bienaventuranza. Empezamos ya con el capítulo 12 de Tercer Nefi, que es donde vamos a ir viendo algunas de las bienaventuranzas y de otras enseñanzas del sermón. ¿Vale? En el versículo 3, por ejemplo, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, que vengan a mí. Cuando nosotros hablamos de un pobre, una persona pobre, a la que le damos limosna, son personas que están necesitadas. Pues necesitadas de comida, necesitadas de vestido, necesitadas de vivienda, necesitadas de muchísimas cosas. Esas son las personas pobres. Las personas que son pobres en espíritu es porque sus necesidades no son físicas, son necesidades espirituales. Y entonces, cuando uno tiene necesidad espiritual, ¿dónde va a buscarla? Al Salvador. Por eso dice: bienaventurados los pobres de espíritu, que vienen a mí, porque son pobres, vienen aquí para que yo les dé algo. Y es para que yo les dé riqueza espiritual. Y por eso dice Jesucristo: dichosos son los que vienen a mí con hambre, porque yo les voy a dar de comer. Entonces, eso viene a decir esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que tienen necesidad de las cosas espirituales, que vienen a mí, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Son dichosos de tener esa pobreza, porque esa pobreza los va a acercar a Jesucristo. En el versículo 4 hay otra bienaventuranza que dice: bienaventurados todos los que lloran. Si fuera a llorar del llanto normal, pues yo sería la más bienaventurada del mundo, porque soy una llorona. Me hacen llorar muchísimas cosas. Si veo un niño pequeño ahí muy tierno, me emociono y lloro. Si veo una película, me emociono y lloro. Y si tengo experiencias espirituales que me conmueven, lloro. Pero no se refiere a este llanto, a estas bienaventuranzas. El bienaventurado los que lloran se refiere a aventurados los que lloran por sus pecados. Sabemos que el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos sentimos dolor por nuestros pecados, y sentimos también pesar, y ese pesar a veces nos hace llorar por las iniquidades que hemos podido cometer. Entonces, estoy bienaventurados los que lloran, y también podríamos añadir que vienen a mí, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que se arrepienten, podríamos poner ahí, porque ellos serán perdonados, ¿vale? Perdonados de esa iniquidad que han cometido por la que están llorando. Ese llanto se refiere a eso, al arrepentimiento. En el versículo 5, bienaventurados son los mansos. Yo la primera vez que escuché manso, además de imaginarme un animal ahí mansico, de estos que un perro que no ladra, que está tranquilo, pues
me detonaba esa mansedumbre como debilidad. Y yo pensaba que se refería a eso, pero no. Aquí cuando habla de bienaventurados los mansos, se refiere a una persona que tiene un temperamento tranquilo y que no es pronto para tener ira, sino que se controla muy bien la ira. Pero que sea temperamentalmente tranquilo y ausente de ira no quiere decir que sea una persona débil. Al contrario, la mansedumbre no es una debilidad, es una fortaleza. Porque se evitarían muchísimos problemas en el mundo si la gente fuera mansa. Y esto lo vemos en muchísimas ocasiones, en debates en la tele que están con ideas distintas, pero que al final es que terminan airándose e insultándose y parece eso de todo, ¿no? O en la tele o sin tele, en conversaciones que pueden haber entre familia, entre amigos, que como no pensamos igual, pues enseguida nos exaltamos. Entonces, cuando uno tiene un temperamento tranquilo, sin ira, puede defender sus ideas, puede defender sus principios, pero sin necesidad de enojarse ni de montar el pollo, como se diría. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ¿vale? Esos son los mansos, las personas que tienen un carácter tranquilo y que no se irritan ni toman la ira con facilidad. La siguiente bienaventuranza la vemos en el versículo 6 y dice: bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud. La bienaventuranza se refiere al espíritu todo el tiempo. Con lo cual, cuando dice las personas que tienen hambre y sed de rectitud, se refiere a un hambre y a una sed espiritual. Cuando uno tiene hambre física, no hambre de que comí por la mañana y son las 2 y ya tengo hambre, no, sino hambre, de que no tienes que comer y de que no todos los días comes, que hay muchísima gente en el mundo. Algunos que tienen una comida al día y hay algunos que no tienen ninguna diaria, que las tienen de vez en cuando. Eso es tener hambre. Y tener sed no es que me bebí hace un rato una botella de agua y ahora tengo sed y quiero otra, no. Se refiere a cuando tienes sed, de que estás mucho tiempo sin beber agua y que ya se te reseca la boca y que te estás deshidratando, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa clase de hambre y esa clase de sed espiritualmente, dichosos, dice, dichosos los que padecen hambre y sed de rectitud, y añadiríamos que vienen a mí, porque si vamos a Él, esa hambre y esa sed espiritual, Él es el único que nos la puede saciar. Dice que es un esfuerzo espiritual para ser saciado. ¿Y nos sacian qué cosas? Claro, porque yo puedo ir a Jesucristo, ay, que quiero que me sacie, pero ¿qué tengo que hacer yo para que Jesucristo me sacie? Pues yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer las Escrituras. Y a veces, cuando uno tiene ese hambre, esa inquietud interior, que no define muy bien y que no sabe muy bien lo que es, pero que te agobia, es un esfuerzo espiritual el ponerte a orar en ese momento y el ponerte a ayunar en ese momento en el que te encuentras así. Por eso dice que bienaventurados todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Claro, si vamos a alimentar nuestro espíritu porque tiene hambre y sed, y vamos a leer las Escrituras, y vamos a orar, y vamos a ayunar, lo que vamos a recibir es la guía del Espíritu Santo. Por eso bienaventurados y dichosos los que lo hacen. Vamos ahora al versículo 8. Dice: bienaventurados todos los de corazón puro que vienen a mí. Vamos a añadir ese que vienen a mí a todas, ¿vale? Igual que en la primera bienaventuranza. Pues los de corazón puro, pues son personas que son rectas, son verídicas, que no tienen engaño. El pueblo de Sion, de ser puro de corazón, como mi pueblo tiene que ser puro de corazón, su pueblo es Sion. Y la gente de Sion puede ser honrada, recta, verídica, sin engaño. Y todos los puros de corazón, benditos, bienaventurados son porque verán a Dios. ¿Y cómo podemos ver a Dios? Logrando la exaltación. Entonces todas las personas que sean así, bienaventuradas son y dichosas. Luego en el versículo 9 tenemos bienaventurados los pacificadores. Bueno, sabemos que Jesucristo es el príncipe de paz y Él es el único que puede traer la paz a la tierra. Jesucristo es el único que puede hacerlo. Quienes comparten ese mensaje de Jesucristo, que es el mensaje de paz, pues también se les llama pacificadores, porque van esparciendo el mensaje de paz. Pero luego yo diría también que hay otra clase de pacificadores.
y son los que en medio, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de los debates que se pueden formar para expresar una idea o una noticia, se puede formar un debate sobre eso, y hay veces que esos debates se elevan a tonos muy elevados. Y entonces los pacificadores son también los que tienen la capacidad, para donde hay ese alboroto, poner paz. Tener las palabras tranquilas y las palabras necesarias para poner paz donde hay alboroto. Y hay muchas personas que tienen ese don, de que llegan a estar toda la gente discutiendo y con buenas palabras saben poner paz. Bienaventurados. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas que ponen paz. Me encantan, bueno, me gustan todas, pero esta me gusta mucho. Ahora vamos a leer en Tercer Nequi, capítulo 12, versículos del 10 al 12, las últimas bienaventuranzas de lo que nos dice Jesucristo. Dice así: y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos todavía ya no son las persecuciones de antes de las cruzadas ni nada de esto, pero sí que hay personas que por sus creencias son perseguidas por otras, a lo mejor no la persecución para matarlas, que también, pero sí para humillarlas. Entonces, bienaventurados todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan, y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros. Porque tendréis gran gozo y os alegraréis en extremo, pues grande será vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es lo que yo quería leer hablar sobre las bienaventuranzas, ¿vale? Bueno, además en el versículo 13 ya hemos acabado con las bienaventuranzas, pero hay otras cosas que Jesucristo nos enseña y les enseñó a ellos. Una de ellas decía que nosotros tenemos que ser como la sal. A ellos les dijo que tenían que ser como la sal de ese pueblo, y en el Nuevo Testamento ponía la sal del mundo. La sal se utilizaba cuando se cumplía la ley de Moisés, cuando hacían los sacrificios, la sal se esparcía por encima del animal, y era para que eso era un símbolo por el que tenían que recordar los convenios que estaban haciendo con Dios al hacer ese sacrificio, ¿vale? La sal además se usa para realzar el sabor de las cosas. Para algunos es el que le da el sabor, pero a otros les realza el sabor el echarle la sal. Y también se utiliza como conservante, para que no se echen a perder ciertos alimentos, como por ejemplo el pescado. El pescado es muy común, y otros alimentos, conservarlos cubriéndolos de sal totalmente, y es un conservante que también dura mucho tiempo. La sal no pierde su sabor con el paso del tiempo. La única forma de que la sal pierda su sabor es que se contamine con otro producto o que se mezcle con otros productos, ¿vale? Si nosotros tenemos que ser la sal para conservar nuestro sabor, ¿qué podemos hacer para no contaminarnos? Para mantenernos con nuestro sabor salado. Pues lo que tenemos que hacer es no contaminar nuestra mente con pensamientos impuros, no mentir y no cometer en definitiva ningún acto de iniquidad. De esa forma mantendremos la sal con su sabor salado, sin contaminar. En Meditaciones de Marco Aurelio, él nos da unos consejos para que nuestra sal no pierda el sabor. Y dice así: si no es limpio, no lo pienses. Si no es verdadero, no lo digas. Y si no es bueno, no lo hagas. Está en Meditaciones de Marco Aurelio, y pienso que es un buen consejo. Si no es limpio, no lo pienses. Si no es verdadero, no lo digas. Y si no es bueno, no lo hagas. Y si seguimos esas tres pautas, nuestra sal mantendrá su sabor. Además de pedirnos que seamos la sal de la tierra, también pidió Jesucristo que seamos la luz del mundo. El elder Robert D. Hales, o Hals, o no sé cómo se dice, dijo: cuán peligroso es el faro que falla y cuán devastador el faro que no funciona. Todos sabemos cuál es la función de un faro. Imaginaos que falla, que no da la señal como la tiene que dar. Los barcos se desorientan y se pueden estrellar contra los acantilados, contra las rocas, porque no tienen su guía, que es la luz del faro.
O los semáforos, imaginaos que tenemos esta calle, y este semáforo se rompe y la luz siempre está verde. Pues estos coches no van a dejar de pasar. Cuando le toque pasar a estos, pues imaginaos la que se lía. Entonces, las señales luminosas tienen que cumplir con su función y para eso tienen que estar siempre bien. Por eso a los faros le hacen su mantenimiento y por eso los semáforos también tienen su mantenimiento, para que cumplan bien con su función. Pues bien, si nosotros tenemos que ser la luz del mundo, también tenemos que hacernos nuestro mantenimiento, para asegurarnos de que la luz que estamos dando es una luz cierta, no es una luz confusa, sino cierta. ¿Cómo nos hacemos el mantenimiento? Pues con nuestra medicina, que es lo mismo que hemos dicho antes, para alimentar nuestro espíritu. Leer las escrituras, orar, arrepentirnos, todas esas cosas, si las hacemos con asiduidad, pues nuestra luz estará funcionando perfectamente. Vale, pues ahora que tenemos esto claro de cómo tiene que ser nuestra luz, pues vamos a leer una escritura del Salvador, porque no sabemos cuándo otros van a necesitar ver nuestra luz para no perderse ellos. Dijo el Salvador: tal vez muchos vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón y yo los sane. Y vosotros seréis el medio de traerles a la salvación. ¿Cómo? A través de nuestra luz. Pero ¿cómo escondemos nosotros a veces nuestra luz? Yo he conocido a personas, a más de una, que son personas que leen, se pasan en su casa encerradas leyendo las escrituras, orando, ayunan un mogollón de veces, pero no salen de su casa. Porque ellas están ahí, ellas o ellos están ahí en su templo que tienen en su casa para ellos, pero de ahí no se mueven. Entonces eso es una luz que no brilla, es una luz que está apagada. Es como si cogiéramos una vela, vaya, no voy a ver ahí ninguna, siempre tengo velas por aquí. Bueno, pues es como si cogiéramos una vela y le pusiéramos debajo un vaso, encima un vaso. Cuando se consuma el oxígeno ya no hay combustión y ya no hay llama. ¿Para qué quiero yo esa vela? Si le voy a apagar la luz. Entonces, por mucho que yo crea que si me paso en mi casa todo el día leyendo, orando, ayunando 4 veces por semana, si yo no salgo a dar mi luz al mundo, ¿para qué quiero yo eso? No voy a pecar, desde luego, si no salgo, pero tampoco voy a hacer nada bueno por los demás, ¿no? Entonces, nuestra luz tenemos que dejar que brille, no esconderla debajo de la cama, sino sacarla a brillar. Pero luego hay otra cosa. ¿Cómo hacemos que la luz brille? Saliendo de nuestra casa, sí, pero ¿cómo hacemos que la luz brille sin ser orgullosos? Porque claro, tampoco podemos ir diciendo, es que tú fíjate lo que yo hago. Es que yo, cuando pasó tal cosa, yo era la primera que estaba ahí para trabajar. Cuando pasó la otra, que la hermana estaba en el hospital, yo la primera que estaba allí era yo. O a lo mejor no lo digo, pero siempre estoy, pero en mi corazón pienso, voy a ir para que vean yo qué servicial que soy. Cuidado de qué manera irradiamos nuestra luz. Porque sí que a los ojos de los demás puede ser luz, pero si tu corazón no es sincero al hacer esas cosas, tenemos que buscar hacer las cosas, que lo veremos más adelante, por la razón justa, por la razón correcta. ¿Vale? Entonces, tenemos que mostrar nuestra luz, pero sin que nuestro orgullo salga a flote al mostrar la luz. Pero hay que mostrarla, porque a veces debemos de ser ejemplos, ¿no? También con la palabra. Seguimos. En el versículo 48, aquí viene una petición que es un poco difícil, porque dice: quisiera que fuerais perfectos como mi Padre que está en el cielo y yo somos perfectos. Cosa difícil, ¿eh? Esto es muy complicado, porque en esta vida es imposible que nadie sea perfecto aquí, en la tierra, en esta vida. Entonces, cuando oyes que quisiera que fueras perfecto, pues que madre mía, yo también quisiera, pero qué difícil. Y esto puede causarnos a ver, tenemos que procurar esta perfección en la tierra, pero siendo conscientes de que no la vamos a obtener hasta que estemos en la vida eterna, que aquí no la vamos, pero tenemos que empezar aquí. No podemos empezar allí a querer ganarnos la vida eterna siendo perfectos, sino que aquí tenemos que empezar imperfectamente, pero nuestra perfección terminará en algún punto de la eternidad, cuando estemos allí. El Elder Holland dijo en un discurso: sed pues vosotros perfectos
con el tiempo. Y me encantó cuando lo leí, me encantó, el discurso es una maravilla, lo tenéis como enlace creo en la reseña de esta semana, leer el discurso porque es buenísimo. Dijo, sed pues vosotros perfectos con el tiempo. Es decir, que si pensamos, que si perseveramos, en algún momento de la eternidad, nuestro refinamiento habrá terminado y será perfecto. En algún momento de la eternidad, nuestro refinamiento se habrá acabado y seremos perfectos, pero no ahora. Pero ahora es cuando tenemos que empezar. Dice, Satanás quiere convencernos de que nunca seremos perfectos. Y cuando encima nosotros no nos estamos esforzando todavía mucho por serlo, pues ese poder de Satanás aumenta y puede causar en nosotros malestar y destruir nuestra autoestima. Entonces el Elder Holland continuó diciendo, debemos procurar arrepentirnos y esforzarnos por mejorar, pero eso no debe incluir provocar depresión, anorexia ni destrucción de nuestra autoestima. Esforzarnos por mejorar, pero sin pegarnos latigazos. Cada uno tiene su ritmo y cada uno tiene su tiempo. Seamos sinceros y honestos con nosotros mismos y esforcémonos todo lo que podamos. Y si en algún momento pues no damos para más, pues el Señor que nos ayude si nosotros estamos siendo sinceros. Pero que eso no nos cueste una enfermedad, porque es lo que quiere Satanás, que pensemos nunca lo vas a lograr y ponerte enfermo y decir, ¿para qué va a cumplir los mandamientos si no va a poder con todo? Si es que al final perfecto no vas a ser. Eso hay que echarlo de nuestra cabeza. Cuando nos venga ese pensamiento, fuera, porque no es lo correcto. Lo que dice el Elder Holland es, si perseveramos en algún momento de la eternidad, nuestro refinamiento habrá terminado y será perfecto. Debemos procurar arrepentirnos y esforzarnos para mejorar, pero, otra vez lo leo, eso no debe de incluir provocar depresión, anorexia ni la destrucción de nuestra autoestima. Y voy a leer algo que escribió Tolstoy referente a esto que estamos hablando ahora. Escribió sobre un monje que predicaba a sus feligreses y uno de ellos le criticaba porque este monje no cumplía con todas las cosas que predicaba, ¿no? Entonces este feligrés lo criticaba y llegó a la conclusión de que si él no hacía todo lo que predicaba es porque lo que predicaba no era correcto. Y entonces el monje, para responder a esta crítica, dijo, mira mi vida ahora y compárala con mi vida de antes. Verás que estoy tratando de vivir con la verdad que proclamo. O sea, él admite que no está a la altura, admite que no lo está haciendo perfecto, pero que está tratando de vivir con lo que predica. Y continúa, condéname si quieres, yo mismo lo hago, pero no ataques el sendero que sigo. Si conozco el camino de casa, pero lo recorro dando tumbos, ¿es menos recto el camino porque me tambaleo de un lado a otro? O sea, él predicaba un camino recto, pero a lo mejor ese camino él lo recorre mal, porque no es perfecto y porque se equivoca, pero el camino, que es lo que él está predicando, es correcto. Pues lo mismo nos pasa a nosotros, que nosotros recibimos todas las enseñanzas correctas, si el camino es correcto, nosotros somos los que vamos dando tumbos por ese camino, pero no nos salimos del camino, o procuramos no salirnos, procuramos vivirlo, ¿no? Y continúa el monje diciendo, condéname si quieres, yo mismo lo hago, pero no ataques el sendero que sigo. Y dice, no grites con deleite, mírenlo, allí está, arrastrándose hacia el pantano. No te deleites, sino da tu ayuda a cualquiera que esté tratando de transitar el sendero de regreso a Dios. No te deleites de que alguien se esté equivocando. No critiques al que vaya dando tumbos por el camino, sino más bien, dice, da tu ayuda a cualquiera que esté tratando de transitar el sendero de regreso a Dios. Si admitimos con sinceridad que estamos tratando de mejorar, no somos hipócritas, somos humanos. Y mientras seamos humanos aquí en la tierra, pues nos va a pasar esto.
que no vamos a ser perfectos, pero que lo vamos a tratar. Y entonces eso es de humanos, tratarlo, tratarlo y tratarlo, arrepentirnos, arrepentirnos y arrepentirnos, hasta que lleguemos. Me encantó porque me pareció un ejemplo estupendo. Así que, hermanos, sigamos avanzando, aunque sea con torpeza, pero sigamos avanzando. Bueno, pues vamos a continuar. El Señor nos enseñó también en estos capítulos, en el tercer Nefi 14, versículo 12, concretamente, tercer Nefi 14, versículo 12, nos enseñó la regla de oro. La regla de oro dice así: así que cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Si se perdiera todo el Evangelio, todo el Evangelio, y solo se conservara el sermón del monte y todo lo cumpliéramos, eso sería suficiente para que haya paz en la tierra y entre las personas y para que todos ganáramos la exaltación. Solamente con el sermón del monte. Pero me atrevería más. Si se perdiera todo y quedara solamente la regla de oro, así que cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos. Si solo quedara eso y lo cumpliéramos, este mundo sería un lugar maravilloso para vivir. Y no habría pobres ni ricos, seríamos todos iguales, todos buenos y todos ganaríamos la exaltación. Porque todo lo demás del Evangelio nos hace falta, no digo que no sea necesario, pero que esto, si se cumpliera, madre mía de mi vida, qué hermosura. Pues bueno, voy a citar ahora bueno, aquí seguimos con esto de que lo que no quieras que hagas con los demás, que no lo hagan contigo. Y dice que este principio se encuentra en casi todas las religiones principales, la regla de oro. Y que es válido tanto para las naciones como para las asociaciones y las personas individuales. O sea, si una nación si tú quieres que esta nación no te haga a ti nada malo, pues tú no le hagas nada malo a esa nación. Si esta asociación, un partido político por ejemplo, tú no quieres que ese partido político a ti te critique, pues tú no critiques a ese partido político, por ejemplo. Y si tú no quieres que esa persona hable mal de ti ni sea una piedra de tropiezo para ti, pues tú lo mismo, no seas una piedra de tropiezo para ellos, ¿no? O sea, esto de la regla de oro es válido para las naciones, las asociaciones y también para las personas individuales. Dijo el profeta Nelson, porque la ley la regla de oro sustituye al ojo por ojo, diente por diente. Y entonces dijo el profeta Nelson, todavía no era profeta creo en aquel año cuando lo dijo, si permaneciéramos en ese viejo e infructuoso camino del ojo por ojo, diente por diente, estaríamos todos ciegos y sin dientes. Si buscáramos esa venganza, ojo por ojo, diente por diente, todos ciegos y sin dientes. Entonces, en vez de eso, apliquemos la nueva ley que nos dio Jesucristo, que es la regla de oro. Y bueno, luego habló de muchos puntos que abarcan lo de que las obras de rectitud no deben de hacerse en privado, ¿no? Por ejemplo, dice, no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. Esto me recuerda cuando yo estaba trabajando con mis compañeras una vez a la semana, íbamos a comer a un restaurante que había cerca del trabajo. Como teníamos turno partido y 2 horas en el medio, pues una vez a la semana íbamos a comer ahí, porque nos gustaba ese sitio. Y el primer día que fuimos, estamos comiendo y de pronto oímos una campana, plom, 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 bote, bote. Que cada vez que alguien dejaba algo de propina, le echaban el bote a los camareros y tocaban la campana para que todo el restaurante entero se enterara de que esa persona había dejado bote. O que habían echado en el bote, así, para ver si así los demás se animaban, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando nos tocó pagar a nosotras, claro, a todas nos daba vergüenza pagar. Me acuerdo que el menú valía 9,50 € y cada una dábamos 10 euros y dejábamos los 50 céntimos, porque la chica era muy amable, siempre nos trataba súper genial y siempre dejamos, y cuando tocaba la campana siempre había, no, yo no lo doy, dalo tú, porque nos daba el corte de que tocaran la campana porque le dejáramos propina, ¿no?
Entonces, eso es similar a lo que enseña aquí, que no tenemos que hacer eso, que no tenemos que hacer las cosas para que nos vean. Yo recuerdo también hay una iglesia que pasa el cepillo en sus reuniones, y yo he visto a gente hacer así con una, lo he visto, hacer con una moneda, ¡plin!, hacer el ruido, pero luego quedarse con la moneda, sin echarla en el cepillo. Porque, pues para que digan, ay, pensaron, digo yo que lo haría con ese propósito, de que pensaran que era muy generosa y que dejaba en el cepillo, aunque luego volvía a irse con su moneda, ¿no? No siempre las personas que hacen las cosas con más ostentación son las que las hacen con un mejor corazón. Entonces, las cosas las tenemos que hacer con sinceridad de corazón, no para que los demás nos vean. Entonces, habla de la limosna, que no la demos delante de los hombres, que es lo mismo que decir que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Con tanta prudencia y con tanta discreción tenemos que hacer las cosas, ¿no? Para que no, otros al vernos no piensen que queremos ser ostentosos con esas cosas. Dice también no alardear de las buenas obras llenándonos de orgullo, que es lo que hablamos antes. No hablar de las cosas que hacemos, aunque en algún momento determinado las tengamos que hablar porque nos las pregunten o porque se esté hablando de eso, pero de verdad quitémonos el orgullo, que nosotros solo somos siervos, no somos nada más. Y lo que hacemos lo hacemos por amor a las personas y por amor a Dios. Por amor a Dios y por amor a las personas. Por eso es por lo que tenemos que hacer las buenas obras de rectitud, por las razones correctas. Nos habla también de la oración, que no utilicemos palabras vanas al orar. Palabras vanas son palabras que son cualquier cosa que es vana es falto de realidad, hueco, vacío, falto de solidez. Es decir, si utilizamos palabras que no son sustanciosas, que en realidad no quieren decir mucho, pero que te llenan una oración ahí de 3/4 de hora, pues esa oración no vale. Recordar que la oración es un acto de comunicación entre el Padre y nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Si las palabras que decimos están vacías, no estamos comunicándole nada a nuestro Padre Celestial. Si lo que nosotros estamos expresando en nuestra oración no sale de nuestro corazón, son palabras que están vacías, que no las sentimos. Muchas veces se repiten las mismas palabras una y otra vez, y un día oro, y al otro día oro, y al otro también, y por la tarde, y por la noche, y siempre repito las mismas palabras, pero incluso las mismas palabras que están vacías, porque es comprensible que a lo mejor tengas un problema determinado y que todos los días estés pidiendo por eso porque es un problema que tienes, pero no debe de ser así en norma general, ¿no? Cuidado también cuando hacemos oraciones en público en la iglesia. Cuando hacemos las oraciones para empezar o terminar una reunión, no son nuestras oraciones personales. No tengo que pedirle nada para mí, sino que todo es general. Y suele ser para abrir la clase o la reunión, lo que sea, y para cerrarlo. No tenemos que estar ahí desplegando nuestra verborrea y nuestra palabrería de todo lo bien que hablamos. No es necesario. Las oraciones esas tienen que ser cortas porque le estamos quitando el tiempo a lo mejor a la reunión, ¿no? Cuando se dan esas oraciones larguísimas, preciosas algunas, pero que no es necesario tampoco extenderse así de esa manera. Las oraciones son vanas si las hacemos sin pensar mucho en lo que decimos o si son repetidas sin llegar a comunicar en realidad nada. Si nuestras oraciones son sinceras y de corazón, nuestro corazón será más alegre y nuestra vida será más feliz y tendrá más luz. Y lo mismo pasa con el ayuno. Yo recuerdo la primera vez que ayuné, eso lo puede decir Ana Granados y seguramente más gente lo recordará. Para mí fue muy difícil, porque yo no puedo comer bastante para decir, bueno, para que me dure 24 horas. Yo era un pajarico, yo estaba muy flaca, no como ahora. Entonces, cuando llegué el domingo por la mañana ayunando, la primera vez que ayuné, yo llegaba, hice un poquillo de teatro también, la verdad, ¿no? Hace muchos años. Llegaba yo por la capilla, me muero, ay madre mía. ¿Y qué te pasa? Y yo, es que ayer ayuné y estoy fatal, yo no sé cómo vosotros podéis hacer esto. Y le di un poco de drama también para buscar la risa, porque me gusta un poco hacer reír a la gente, pero hice justo lo que no hay que hacer. Y maquillarme sí que me maquillé, porque no me gustaba tener mala cara. Pero sí que es verdad que parecía que yo ahí estaba presumiendo de que había ayunado, cuando en realidad eso debe de ser algo secreto, ¿no?
Pero bueno, espero que el Señor me haya perdonado. O sea, fue mi primer ayuno y como me preguntaron, ¿y qué tal? Ella me preguntó, Ana, ¿y qué tal te ha ido el ayuno? Oh, y ahí empezó mi drama. Así que no sea así nuestro ayuno. El Señor sabe lo que le pedimos y no hace falta que los demás sepan si estamos ayunando o si no estamos ayunando. Y es algo que deberíamos de aplicar, yo creo que todos un poco. Y para terminar, quiero hacer mención a algo que no me había fijado nunca, y es que en el capítulo 16, ahora del tercer Nefi, el Señor le dice a los nefitas que él iba a visitar a otras ovejas perdidas, a otras ovejas que no eran de ese redil, y yo dije, la primera vez que lo leí. Cuando yo leí en el Nuevo Testamento, cuando él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, le está diciendo a los judíos que aparte de ellos hay alguien más, que eran los nefitas. Pero luego, en el capítulo 16, a los nefitas le dice lo mismo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que se refiere a las tribus perdidas, ¿vale? Que hoy el hermano Ponce ha estado hablando en su discurso del recogimiento, que también se hablaba un poco hoy en la clase, pero lo hemos escuchado ya en la sacramental. Entonces, hermanos, el Sermón del Monte son las pautas que nos llevan a la felicidad y a la perfección. Así que, por favor, aunque nuestra perfección termine en la eternidad, empecemos a trabajar ahora por ella, ¿vale? Y otra cosa, si todas estas clases son maravillosas, todos los capítulos de la semana que viene, que son del 13 al 16 creo, no, del 17 al 19, del tercer Nefi, son dulce de leche, son una maravilla, a mí me encanta. Familias a las que le estaba hablando tuvieron el privilegio de escuchar al Salvador orar por sus familias. Imaginaos, vosotros que estáis aquí y Jesucristo en medio pidiendo por vuestras familias. Pues eso lo hizo por la familia de los nefitas y lo podréis ver en estos capítulos. De verdad son dulce de leche, a quien le guste, y al que no, pues dulce de chocolate. Os quiero muchísimo, deseo que el Señor os bendiga, lo deseo con todo mi corazón, que estéis fuertes y que por favor no descuidéis vuestra lectura de las Escrituras. Es una maravilla el Ven Sígueme, aunque la semana que viene en la conferencia a la siguiente trataré de resumir un poco, pero no hay tiempo para todo, así que por favor, aunque haya conferencia, seguid con vuestra asignación del Sígueme. Que el Señor os bendiga. Dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.